Pues bien, buenas tardes, compañeros de la Facultad de Arquitectura, arquitecta Ana Lucía. Este podcast es para la clase de Teoría de la Arquitectura y vamos a hablar sobre el positivismo, idealismo y cómo influye en la arquitectura. Pues bien, para esto tenemos una serie de pasos para llegar a ponernos en contexto sobre los temas. Y lo primero que vamos a tocar es, Bruno, el contexto social que había en el siglo XIX. ¿Qué había en ese entonces? Sí, bueno, el siglo XIX, pues, como todos sabemos, abarca desde el 1801 hasta el 1900. Am, es el siglo de la industrialización. Durante esta época se da el mayor auge, no el inicio, pero sí el mayor auge de la primera revolución industrial. Y a finales de este siglo, la segunda. También hay muchos cambios políticos durante este siglo. Eh, la, el punto más significativo es la Revolución Francesa, la cual desemboca con el periodo napoleónico y abre puerta a las demás independencias en América y en otras partes del mundo. Um, Se crean muchas corrientes de pensamiento y, y corrientes artísticas de vanguardia, como el impresionismo. Para finales de este siglo también comienza el cine y, y, y pues un siglo de muchos avances científicos, económicos, políticos, artísticos y pues concretamente en la arquitectura. Ok, No sé si pues quieran agregar algo. sí, para hablar sobre las corrientes de pensamiento que existían, o corrientes también filosóficas, es Ujú. cierto que se logra un avance científico por la cuestión de que en aquel entonces había dos corrientes encontradas filosóficas que buscaban la verdad. Sin Ujú. embargo, estas estaban encontradas. Tenemos por un lado, que esto va a desembocar después en el positivismo, tenemos por un lado el empirismo y por el otro el racionalismo. El racionalismo ya se inauguraba en el siglo XVII con René Descartes y su famosa frase pienso, luego existo, que para fines prácticos y de correcta traducción es pienso, por lo tanto soy. Establece que para llegar a una verdad se necesita confiar en la razón y la razón, siendo tema abstracto, no depende de obtener la verdad a través de medios sensibles o de medios materiales. Por otro lado, el empirismo establece que para llegar a la verdad, para poder conocer, es necesario experimentar con los sentidos, ya sea tocando cosas, ya sea viendo objetos. Es decir, la fuente principal de conocimiento, según el empirismo, es la experiencia. Y según el racionalismo es la razón. Entonces tenemos varios tipos de empirismo, tenemos el ideal y tenemos el materialista. El ideal básicamente se basa por sensaciones y representaciones y el material te dice que la verdad yace en la materialidad de la naturaleza. O sea, la naturaleza misma es la realidad. Y bueno, prácticamente bases o estos preceptos que marca el empirismo van a ser utilizados en el positivismo, que ya lo veremos un poco más tarde, que es para lo que estamos aquí hablando. También un antecedente importante de la corriente del positivismo, que también estaba influyendo en la arquitectura, es la epistemología. Y esta no es más que la corriente que estudia no el cómo se llega al conocimiento, sino cuál es la naturaleza del propio conocimiento y estudia los problemas científicos. Y también establece las relaciones entre objeto y sujeto y cómo llegar a realmente conocer algo. Entonces, bueno, nada más para aclarar que estas eran algunas corrientes que se veían en el siglo Ujú. XIX, fuertemente estudiadas y defendidas por varios filósofos y teóricos. Y pues ahorita hablando vamos a hablar
de un personaje de la época que es Auguste Comte y Roberto. Bueno, antes de hablar de él, voy a hablar un poco de lo que es el positivismo, porque pues se relacionan bastante. Bueno, el positivismo surge en Francia a finales del siglo XIX como resultado de la Revolución Francesa. Una de las principales características del positivismo es, como lo andabas diciendo, es muy empírico, o sea, se basa mucho en experiencias que pues has adquirido, en experiencias donde pues has experimentado, vaya. Es muy lógica, pero más allá de los métodos científicos. Uno de los principales aportadores y el que se cree que fue el precursor de esto es Saint-Simon, que fue socio de Auguste. También otras características es que rechaza la noción de creencias universales. También debe ser objetiva y las pruebas documentadas son muy importantes, son más importantes que las pruebas que se interpretan. Y ahora, por otro lado, pues Auguste fue un sociólogo francés que negaba la existencia de las leyes objetivas. También decía que explicaba los fenómenos por acciones paranormales. Esto se refiere por que cualquier cosa llega a pasar por un dios, o sea, que las personas que no conocían algo principalmente ponían a Dios como el creador de las acciones, el creador del porqué. Y esto es básicamente lo que nos menciona este señor. Ok, Bruno, ¿algo que agregar? Bueno, pues yo les iba a comentar sobre la otra corriente, sobre el idealismo. Eh, pues aquí la primicia es que las ideas eh, pues son independientes al, al- a lo material, ¿no? De hecho, también esta corriente es llamado el inmaterialismo. Pues lo comentabas tú que, Jaime, Ujú. que, que viene esta frase muy célebre de pienso, luego existo. Pues ese es el fundamento del idealismo. No, si yo no lo pienso, si yo no lo sé, no existe. Si yo no tengo una experiencia por la cual vivo, digamos, una pared, si yo no la toco, si yo no la veo, esto no existe. Me vino mucho a la mente esta paradoja muy célebre de si un árbol cae en medio del bosque y no hay alguien que pueda escuchar el ruido que hace al caer, en verdad sonó. Entonces, como que del idealismo nace este pensamiento de si no existió alguien cerca de este árbol para escuchar cómo caía, en verdad existió ese sonido. Y pues eso es como a grandes rasgos lo que el idealismo plantea pues en la teoría filosófica, ¿no? Que bueno, ya hubo un equipo que creo que entró más en este tema. Ok. Igual, para complementar lo de Roberto, sobre Auguste Comte, en su teoría se menciona el estadio positivo o la teoría de los tres estadios. Es el teológico, el metafísico y el positivo, siendo esto como una progresión para poder llegar al conocimiento. El teológico marca, o sea, digamos que es la primera fase que busca el ser humano. El teológico marca dar explicación a las cosas mediante causas divinas o paranormales, como se decía. En el estadio metafísico, después se habla de una superación de la teológica. Ya no es Dios el centro de, de las ideas ni de las explicaciones, sino se habla de otras cuestiones como el alma. Es decir, por ejemplo, antes se pensaba que el alma era el motor que movía al cuerpo humano. Sin embargo, esto no era así. Entonces, August marca como el último estadio, eh, el positivo, que es aquel que trasciende el teológico, el metafísico,
y te habla de que si bien no podemos conocer la verdad absoluta, podemos tener leyes universales que permitan explicar los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, siendo que él era un positivista y que se basa meramente en la experiencia, él defendía mucho las ciencias naturales, que eran las que pues más experimentales podían ser. Sin embargo, por ejemplo, como te hablaba, el racionalismo, eh, marcado fuertemente por el conocimiento por la razón, defendía las ciencias exactas, la matemática, la física, es decir, esas ciencias que a través de números abstractos podían predecir cuestiones estadísticas versus lo que comentaba August, que la única verdad a la que se podía anhelar era mediante las experiencias y esto era mediante el método científico, pero él siempre enfocado más a las ciencias naturales. Sería interesante después ver, lo vamos a comentar en clases, cómo el positivismo afecta a la arquitectura, siendo la arquitectura una ciencia que Ujú. es tiene un manejo material importante, ¿no? Imprescindible. Sin embargo, que también tiene sus fundamentos abstractos y matemáticos. Entonces, pues bueno, esto supongo que lo veremos en clase, ¿no? Sí, claro. Eh, Creo que ya nada más, pues, como conclusión, pues, hablar sobre cómo estas corrientes marcaron a la humanidad de una manera, pues, enorme, ¿no? O sea, de aquí en adelante, toda la teoría filosófica, artística, política, económica, dio un giro que jamás en la historia se había visto. Eh, Nunca habíamos visto al hombre trascender tanto en el pensamiento como con corrientes como, por ejemplo, el idealismo o el positivismo. Así es. Roberto, Pues para completar un poco, bueno, lo que yo pienso que leí del positivismo, que mencionaba que pues es una corriente pues donde las personas tienden a buscar un poco más felicidad, como decía, como dice el dicho, bueno, no sé si es un dicho, pero dice de que siempre hay que ver el vaso medio lleno, o sea, de ver todo de una forma desde un punto de vista más optimista, teniendo en cuenta tu conocimiento empírico, o sea, no hacerle tanto caso a las pruebas científicas que llegasen a existir, sino en lo que tú conoces, lo que tú has visto y lo que tú has aprendido por tu cuenta. Ujú. ok, pues supongo que con estas palabras nos despedimos. No